Sean todos bienvenidos al discipulado de JEP, un jueves más, un domingo más les iba a decir. Y gracias por acompañarnos. Y bueno, ahorita vamos a aprender a seguir con lo del estudio de Romanos. El jueves pasado Karen estuvo hablando acerca de Romanos, siempre el capítulo 8, y se quedó hasta el versículo 27, y ahora vamos a seguir con el versículo desde el 28 hasta el 39. Y antes de nada, pues vamos a orar. Y les pido a todos que inclinen su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido, porque nos has permitido poder finalizar un jueves más, ya como si nada, Señor, ya va a terminar otro mes de este año. El tiempo ha pasado rápido y solo tú, Señor, sabes de todas las cosas que nos has librado, todas las bendiciones que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos, Señor, que en estos momentos podamos aprender de tu palabra, que podamos entenderla, Señor. Sabemos que tu palabra es grandísima, Señor, y hay muchas cosas que, nuestra mente es tan poca, Señor, que para poder entenderla te pedimos que el Espíritu nos pueda guiar, Señor, que en ese momento seas tú el que hable a través de mí. Úsame, Señor, de igual manera a mis hermanos que puedan entender tu palabra, Señor, que esté aquella, Señor, semillita para poder seguir aprendiendo. No solo nos quedemos con lo que escuchamos, Señor, sino que también nosotros seamos quienes busquemos de tu palabra, que te busquemos a ti, Señor, de todo corazón. Prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a continuar con lo que es el capítulo 8 de Romanos, y desde el versículo 28 hasta el 29. Y ahí en la Biblia menciona lo que es el tema de más que vencedores. Realmente este tema o este pasaje podría llegar a ser un poco confuso, porque, realmente estamos acostumbrados a escuchar, o lo que sabemos es mínimo acerca de cómo es que el Señor nos ha escogido, y también de que, bueno, vamos a leer el pasaje para que me puedan comprender. Espero que le pongamos mucha atención y espero que podamos llegar a desarrollar todo lo que es este pasaje. Bien, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daría también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espalda. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni por lo alto, ni por lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, si se recuerdan, el jueves pasado Karen estaba hablando acerca de... Permítanme. Aquí me está mostrando una cosa, pero... Ahí está. Pues sí, perdón. El jueves pasado Karen nos está hablando de la fidelidad a Dios, de cómo nosotros podemos llegar a ser fieles a Dios. Y realmente el versículo 28 sigue con que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Ahora, no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar, ¿verdad? Que qué de bueno me puede traer estar desempleado, porque entiendo yo que ahorita tenemos de diferentes edades jóvenes, y cada
dificultad o cada problema pues va de acuerdo a la edad, ¿verdad? Por lo menos mi problema ahorita no es que pueda estar desempleada porque soy estudiante apenas. Entonces en cada etapa vamos teniendo diferentes dificultades. Ahora, ¿qué de bien me puede traer estar desempleado? O sea, ¿qué lado positivo le puedo poner yo a eso? O que yo pueda llegar a reprobar un examen, ya sea de la universidad o de algún colegio que yo quisiera entrar, a un examen de manejo o diferentes pruebas que nosotros realizamos. O también hay momentos o personas que tristemente padecen alguna enfermedad o un familiar, nos cuesta verle pues ese lado bueno, ¿verdad? O ese lado positivo y decir en ese momento, lo estoy pasando y es porque Dios me lo permite, pues va a estar bien en un futuro. O también la ansiedad, que creo que es un problema, tanto la ansiedad como el estrés, son cosas o dificultades que a todos nos han pasado y decimos, ¿cuál es el lado positivo de esto? ¿O cuál es el propósito? ¿Por qué Dios quiere que me pase esto, verdad? Entonces, aquí es donde decimos que una de las verdades más difíciles de aceptarlo en nuestra vida cristiana es que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios, bajo sus manos. Y esto contribuye tanto a nuestro crecimiento espiritual como también como una persona. Y esas circunstancias también nos ayudan, uno, a creer más en Dios o a alejarnos. Creo que eso pues también es decisión de nosotros, ¿verdad? Es una verdad que todos comprendemos, pero cuando estamos en ese momento, pues es bien difícil llegarla a aceptar. Y decimos, ¿verdad, Señor? No tienes otro mejor guerrero que yo. Tenemos que la razón principal por la cual Dios nos da estas pruebas es que nosotros primeramente no vamos a poder llegar a comprender qué es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida en ese momento. Pero aquí es donde Pablo en Romanos nos menciona que Dios tiene un plan y ese plan es llevarnos, o sea, acercarnos a Él y al acercarnos a Él nos vamos a glorificar con Cristo. O sea, digamos, si nosotros colocamos nuestra aflicción dentro de un marco que es fácil ver el problema desde la perspectiva de Dios, todo ese proceso se ha diseñado para que lleguemos a una gloria futura y es lo que Pablo menciona aquí. Eh, en estos versículos, Pablo trata de darnos un resumen del proceso por el cual Dios nos lleva hacia una perfección. Esto al reconocer que cada aspecto de nuestra vida, aun los momentos más difíciles, por lo menos lo que les decía, ¿verdad? Una situación de desempleo, alguna enfermedad, problemas de estrés, de ansiedad, que ahora son más comunes, forman parte del plan de Dios. Y obviamente la condición para aceptar esto es saber que hemos sido llamados conforme a su propósito. Tenemos que ser sus hijos por medio de la fe en Cristo para que Él lleve a cabo su plan en nosotros. Ahora en Romanos. Para que me puedan entender y primero Dios me pueda dejar explicar y si hay algo que tienen dudas o algo me pueden interrumpir. De igual manera está el pastor, está Jonathan y otros hermanos que nos pueden ayudar en ese momento, ¿ya? Y a partir del versículo 29 habla acerca, como que se escucha un poco trabadito, ¿verdad? Lo que menciona ahí el versículo, y lo vamos a simplificar en 5 pasos, pongámosle así, que es un proceso para llegar a ese perfeccionamiento y para poder llegar a entender el porqué de esas pruebas y por qué todo va a estar bien dentro de eso, verle como el lado positivo, entender el plan de Dios, porque no lo vamos a llegar a entender si nosotros no estamos cerca de Él y si no entendemos cómo es que el Señor va a trabajar en nosotros. Como primero, tenemos que somos conocidos de antemano. Segundo, predestinados a ser como Cristo. Terceros, llamados. Cuarto, justificados. Y 5, glorificados. Lo vamos a ir desarrollando más adelante. El primer paso, que esto es que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios conoce cada pensamiento, lo más profundo, nuestros deseos, nuestros sentimientos y qué es lo que realmente nosotros sentimos por Dios, todo Él lo sabe. Y por esta razón, porque cada persona es diferente,
Dios tiene que trabajar con nosotros de una manera personal. En un momento mi relación va a ser igual con Dios que la relación de mi hermano con Dios o del pastor con Dios, uno por lo mismo, ¿verdad? Porque no estamos en las mismas etapas, no tenemos los mismos problemas. Podríamos decir que tampoco tenemos el mismo conocimiento de Dios y aquella sabiduría, ¿verdad? La madurez espiritual también para afrontar los diferentes problemas. Entonces es necesario que el Señor trabaje de una manera personal y esto hasta ahora, o digámoslo, es una bendición también, porque antes las personas, el pueblo tenía que acercarse a un sacerdote y, digámoslo así, que él era el que intercedía por las personas debido a los pecados que habían cometido. Entonces ahora nosotros tenemos ese privilegio de que ahora somos nosotros mismos los que podemos hablar con el Señor. Dios nos conoce desde lo más trivial hasta lo más profundo y secreto de nuestras vidas. Vemos aquí que Él sabe cuando nosotros nos sentimos, cuando nosotros nos levantamos, sabe cómo es nuestra rutina de nuestro trabajo, cuánto tiempo tenemos, si nosotros lo buscamos de corazón, si el tiempo libre que nosotros tenemos, nosotros decidimos buscarlo y no desperdiciarlo o hacer otras cosas. Él sabe bien qué necesitamos o cuál es la guía que nosotros necesitamos y Él nos da su protección y su amor. Nosotros no podemos llegar a engañar a Dios, ya que Él, como les mencionaba, ¿verdad? Conoce nuestros pensamientos y lo que ocurre en nuestro más profundo de nuestro ser. Y podemos convencer a los demás con nuestras palabras o con o aparentar, ¿verdad? Estar bien o hacerme la santa y todo eso, pero el Señor no lo podemos engañar. Y nada de eso funciona con Dios porque Él conoce todo lo que pensamos o sentimos. Él nos hace mejor que lo que nosotros nos conocemos. Y esa es la razón por la cual Dios nos trata de una forma personal. Su amor y su cuidado por nosotros, pues de igual manera es personal y Él conoce lo que se esconde en nuestros corazones y pensamientos. Él sabe cómo hablarnos, cómo tratarnos, porque Él conoce nuestras necesidades reales y aquellos anhelos que nosotros deseamos. Por esa razón, la relación con Dios es personal y no necesitamos de intermediarios. Ahora, ¿cuál es la importancia de o por qué el Señor me conocía desde antes? Lo segundo porque nosotros ya somos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué es la predestinación? No sé si alguien ya había escuchado antes esto de la predestinación. No sé si alguien quisiera hablar ahí, si habían escuchado la palabra o algo. Bueno, creería yo que sí, vea. Ya había escuchado a alguien las palabras. Yo he escuchado el término por mi esposo. ¿La has escuchado? Ah, vale. Muchas gracias, Andrea. Necesitaría que me ayudaran a buscar las citas de Marcos 13:20 y Romanos 11 del 5 al 7. Si me ayuda ahí alguien con eso, ¿verdad? Y me avisan cuando lo tengan. Vale, así como Andy menciona, ¿verdad? Muchas veces solo hemos escuchado las palabras, pero a veces no sabemos ni qué es, o a veces el pastor está predicando o algún hermano menciona lo que es la predestinación, pero no sabemos qué es. Ahora, aquí les puse un término que es de un origen griego, que es proorizo, lo cual significa determinar anticipadamente, ordenar o decidir con antelación. Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación por parte de Dios, como la describe Pablo, va más allá de lo que es la salvación. Si pueden notar ahí en la imagen, está una manita escogiendo a un muñequito, ¿verdad? Entonces es como digámoslo así, ¿verdad? Una ilustración de cómo es la predestinación. Dios nos ha predestinado a ser como su Hijo y su plan para nuestra vida es que lleguemos a ser como Cristo. Dios quiere que haya muchas personas como Jesucristo en el mundo. Por eso podemos estar seguros de que todo nos ayuda a bien. Todas las cosas que pasamos es por algo, aunque no lo veamos en el momento.
todo lo que ocurre en nuestra vida es parte del plan de que Dios ha diseñado para que lleguemos a ser como Cristo, y nada es el resultado de la suerte. Dios ha querido transformarnos para que lleguemos a ser como Él. Les voy a leer lo que dice Mateo 24:22. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No sé si alguien buscó Marcos 13:20. Sí. Lee, Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Gracias. Y no sé si alguien tiene Romanos 11 del 5 al 7. Que lo pueda leer. Sí, yo lo tengo. Dale. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Va, gracias. Si nos damos cuenta en los versículos que mencioné ahí, son los escogidos. ¿Y estos escogidos quiénes son? Son los predestinados, o sea, los que el Señor Jesús ya había escogido, valga la redundancia, con anticipación. Aquí vemos de que, o sea, quizás para muchos va a ser la primera vez que lo escuchen, porque yo realmente la primera vez que lo leí, que fue en el discipulado para hacerlo en los siervitos, cuando estábamos de siervitos, fue la primera vez que a nosotros nos lo dieron y yo me quedé como que, wow, entonces todo lo que yo creía no era así, ¿verdad? Que solo porque yo me acerque a Dios, yo ya soy salva o ya soy justificada. Y realmente nos damos cuenta de que el Señor es el que nos ha escogido. No somos nosotros quienes escogemos seguir a Cristo. Es Él el que nos ya ha predestinado, es Él el que nos llama, es Él el que nos escoge. Y realmente tiene lógica, porque ¿cómo voy a ser yo alguien que es, o sea, que no soy nada, yo no soy nada ante Dios para poder llegar a escoger algo a alguien que lo es todo? Entonces, obviamente, lo mejor siempre escoge, digámoslo así, a lo peor para mejorarlo, para pulirlo. Y, o sea, realmente nos damos cuenta de que es el Señor el que nos ha predestinado, y ya vamos a ir viendo cómo es esta predestinación y cómo yo me puedo dar cuenta, ¿verdad? Si realmente yo soy llamada, y si yo quiero ser llamada, y si yo he escuchado ese llamado del Señor, ¿para qué me va a llamar? Para ser glorificada y para ser justificada, para ser justificada y glorificada. Y es aquí cuando yo entiendo aquello de que todas las cosas que el Señor hace me ayudan a bien. No sé si me van comprendiendo un poco la idea o los estoy llevando a confundir un poco más. Si no, pues me interrumpe. Bien, entonces eso es lo que menciona esas citas bíblicas. Ahora, existen también objeciones con esto de la predestinación. Entonces, si me estás diciendo que el Señor nos ha escogido, Dios tiene preferencias, escoge a ciertas personas y a otros no. ¿En qué se basa esto? Vamos a Romanos 3:23. Y no sé si puede alguien buscarme Romanos 6:23 y otra persona Romanos 10 del 9 al 10 y Juan 6:44. Bien, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque Dios me escogería a mí y a mi hermano no, o al contrario, escogería a Rubens y a mí no. Pues realmente yo no soy ni quien para preguntarme del por qué el Señor escoge a estas personas o si es que el Señor nos escogería. Nosotros todos somos pecadores y no somos quien, como les mencionaba anteriormente,
para exigirle algo a Dios, porque realmente yo como persona merecía una condenación eterna. Ni siquiera merecía ser salva. Fue Dios, por misericordia, quien vino, quien mandó a su Hijo para morir por mí. Y eso es lo que también menciona Romanos 6:23. No sé si alguien lo tiene. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Dale, por Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá, entonces, ¿qué es lo que decía ahí? La paga es o sea, por mi pecado, yo merecía esa paga, ¿verdad? Y esa paga es la muerte. O sea, yo ni siquiera tenía la oportunidad de poder decir, o yo misma podría decir, yo soy salva porque yo decidí seguir a Cristo, porque yo decidí buscarlo a Él, ¿verdad? No, sino que el Señor ha sido el que me ha escogido, porque muchos son los llamados, pocos somos los escogidos. Y aquí también menciona lo que, o sea, el libre albedrío, ¿qué pasa con eso? Ahí nos menciona Romanos 10, del 9 al 10. No sé si alguien lo tiene por ahí. Amén. Dale. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. Va, entonces ahí menciona, ¿verdad? De que nosotros solo al confesarlo con nuestra boca, nosotros estamos siendo salvos. Pero menciona ahí, y creyeres en tu corazón, porque decirlo es muy fácil, ¿verdad? Pero hacerlo con lo que les mencionaba anteriormente, que el Señor nos conoce nuestras intenciones, conoce con qué anhelo o con qué sacrificio, con qué esfuerzo yo le sirvo a Él, o yo hago las cosas y yo llego cansada de un día laboral o académico súper pesado y aún así yo siempre leo la Biblia o llego a hacer el altar familiar con mi familia o le doy gracias a Dios por todo, o en cada momento yo trato de ir a la iglesia, al culto de jóvenes, estar siempre ahí. Entonces, o sea, Dios conoce todo aquello y con qué intención nosotros lo hacemos también, ¿verdad? Pero no es solo que yo lo confiese con decir, ay, yo soy cristiana y ya me convierte en cristiana, ¿verdad? No, sino que lo tenemos que desear y lo tenemos que buscar de todo corazón. No sé si tiene alguien Juan 6:44. Sí, yo lo tengo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Léelo otra vez, porfa. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias. Vaya, si se dan cuenta es lo que les mencionaba, ¿verdad? No somos nosotros quien decidimos ir a Dios, o es Dios el que decide aceptarnos, sino que es Él el que viene y nos escoge, y por medio de ¿quién es el que nos lleva? Es su Hijo, ¿verdad? Como lo menciona el versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí, base bíblica, ¿verdad? De lo que les estoy mencionando, no es que yo lo entienda así y así sea, no, sino que aquí está en su palabra. Entonces, resumiendo nuevamente, el punto más importante que nosotros debemos recordar es que ninguno de nosotros merecíamos o merecemos ser salvos, porque todos hemos pecado, y es lo que nos mencionaba Romanos 3:23. Todos merecemos ese castigo eterno, y como resultado, Dios en su misericordia, Él sería perfectamente justo en dejar que nosotros pasemos una eternidad sufriendo, ¿verdad? Pero Dios decidió salvar a los escogidos, y Él no es que Él esté siendo injusto
con aquellas personas que no los eligió, porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios fuera clemente con algunos no lo hace injusto para con nosotros. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Un ejemplo, digamos, yo regalo dinero a 5 personas en un grupo de 20, ¿va? Y si las 15 personas que no recibieron dinero van a estar molestas, puede que sí, va, porque no recibieron nada. Ahora, ¿tendrían la razón por estar molestas? Porque yo les di de mi dinero. Ellos no tenían nada. O sea, fui yo la que les di. Realmente no tendrían por qué estar molestos, porque yo no le debía dinero a ninguno de ellos. Simplemente yo fui la generosa que decidí dárselos. Digamos, no sé si me comprenden esa ilustración, ¿verdad? Un ejemplo. Y con lo del libre albedrío, realmente la Biblia dice que tenemos la libertad de elegir. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y vamos a ser salvos. Ahora, la Biblia no describe a Dios rechazando a alguno que cree o alejar en que lo haya estado buscando. De alguna manera, Dios y la predestinación trabaja mano a mano con una persona que es atraída por Dios y cree para su salvación. Dios predestina a quien será salvo y debemos elegir a Cristo para ser salvos. Ambos factores son igualmente verdaderos. Y nos vamos al tercer punto, que es que Dios nos ha llamado. Primero es que el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que Dios conoce todo de nosotros. Segundo, que somos predestinados. Y la tercera, que es este llamado. Ahora, ¿qué es un llamado? Este se usa con mayor frecuencia para referirse a pertenecer a Cristo y a participar en su obra redentora en el mundo. Dios nos llama por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Los primeros 2 pasos se refieren al plan de Dios para perfeccionarnos. A partir de este paso, Dios empieza a realizar lo que estaba en su plan por medio del Espíritu Santo. Este llamamiento no es un esfuerzo inútil de Dios. Pablo indica que en ese sentido los que son llamados llegan a ser justificados. Dios logra su propósito al llamarlos. Los que son llamados conforme al plan de Dios reconocen su voz y responden a su llamamiento. Podríamos decir que hay, no sé si decirlo como tipos o dos formas, de ser llamados. Está un llamado general y un llamado eficaz. Vaya, un ejemplo, cuando estamos en el colegio y están en el recreo, tocan la campana y esa campana pues es para todos los que están en el recreo, todos entran. Ahora, de repente llega el director a su salón y le dice, vaya Josué, vení, te has portado bien o has sido un alumno sobresaliente, acércate a la oficina, a mi oficina, ¿va? Entonces ese llamado solo es para Josué. ¿Por qué? Porque él se ha portado bien, ¿va? Entonces, esa es como la diferencia, no sé si me van entendiendo, llamado general a un llamado eficaz, ya como un llamado más personal. Y este llamado eficaz lo vamos a ver reflejado, si lo podríamos decir así, en la forma de un arrepentimiento. Aquella persona que realmente se ha arrepentido y ha cambiado totalmente, no ha dado un giro de 360, sino que a 180. Porque si lo da a 360, vuelve al mismo punto. Y en 180 es a la mitad, entonces ya cambia toda su perspectiva. Ojo, aquí también, en el llamado eficaz, esa perspectiva de todo también cambia. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos aquel pensamiento de Dios y no solo el mío. Vaya, en el Evangelio, todos los que quieran venir y escuchar, pero hay también un llamado eficaz cuando el Espíritu Santo habla a los individuos que responden al arrepentirse de sus pecados y creen en Cristo como su Salvador personal. En el llamado eficaz, realmente esto no está en la Biblia, ¿verdad? Porque, o sea, realmente no menciona aquí, o sea, no hay una palabra de llamado eficaz en la Biblia, sino que esto es más que todo como para ejemplificarlo.
Esto refuerza más que todo para hablar cómo Dios llama soberanamente a pecadores, de manera que aquellos son movidos al arrepentimiento y la fe al conocer la majestad de Dios. Dios nos invita y nos llama a formar parte de Él. Esto, pues, obviamente, es su propósito, para lo cual en su soberanía no nos consulta ni informa, solo nos incluye y siembra en nuestro corazón el amarle. El llamado general es a través de la predicación del Evangelio y pues obviamente, ¿verdad? En las iglesias no se le niega la entrada a nadie y el llamamiento, la palabra es para todas aquellas personas, se hace de una manera general. Ahora, el llamado, ahí me equivoqué. El de la esquina inferior derecha es llamado eficaz, perdón. Aquí Dios nos llama soberanamente a pecadores de manera que ellos son movidos al arrepentimiento, los que les mencionaba, ¿verdad? Esto ya de igual manera es más personal y cada quien pues sabrá qué llamamiento tiene y con qué llamamiento podría estar y a cuál quisiéramos pertenecer también, ¿verdad? Y eso también obviamente es a través de la oración. El Espíritu Santo es el que nos guía y nada de esto es por iniciativa propia, sino que somos el resultado a formar parte de su iglesia para poder llegar a proclamar el evangelio de su Hijo, y esto no se puede entender de otra manera, ya que nuestro pecado nunca pasaría o nunca nos dejaría que nos llegáramos a acercar a Él, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y eso lo menciona en Romanos 8:29. Él determinó desde la eternidad quién formara parte de su pueblo. Recordemos que Él todo lo sabe, el pasado, lo presente y lo futuro, ¿verdad? Por lo tanto, nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y a través de la predicación de la obra de su Hijo amado, llamó a gentiles y a judíos, personas de todos los pueblos y países, y a todos aquellos que predestinó a formar parte de su pueblo, siendo Cristo la cabeza o jefe de todos los redimidos y que en su naturaleza totalmente humana y divina llegó a vencer la muerte. Entonces, ahorita hemos visto los 3 pasos, ¿verdad? Que es conocidos de antemano, predestinados a ser como Cristo y llamados. Los predestinados, ¿verdad? Recordemos que es el Señor quien nos ha escogido y nosotros no somos quien para escogerlo a Él. Y por esta razón, Él nos ha llamado. Está el llamado general, que es para todas las personas, y el llamado eficaz, que es a quien Él le habla y a la persona que quiere llegar a ese arrepentimiento y que se esfuerza por ese arrepentimiento. Nosotros no somos quienes, ¿vea? Y nos quedan los últimos 2, que son justificados y glorificados. ¿Qué es la justificación? Esta es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. En esta carta se dedica a explicar lo que es la justificación y la manera en la que se da. Aquí se refiere a la obra de Dios por medio de la cual nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado, porque nos acredita la justicia de Jesucristo por medio de nuestra fe en Él, los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Teólogos mencionan que existen 3 tipos de justificación. Una, que está la posición legal, la justificación progresiva y la justificación perfecta. Ahora, ¿para qué me va a servir? ¿O por qué es importante ser justificado? Para poder llegar a ser glorificado. ¿Y la justificación qué es? La acción de llegar a ser a alguien justo ante Dios. O sea, el por qué, ¿verdad? ¿Por qué voy a ser yo justificado? ¿Para qué Dios me va a justificar? ¿Qué necesidad voy a tener yo? ¿O tengo yo de ser justificado? Realmente tenemos una gran necesidad de llegar a ser. Y esta posición legal menciona de que, digamos que es aquel que se nos otorga en Cristo, que estamos justificados cuando nosotros creemos en Él. La justificación progresiva, esta es la verdadera, que aunque pecamos,
que aunque nosotros estemos pecando, aún después de ser salvos, aquí es donde se da lo que es la justificación progresiva. Este es el proceso continuo de ser hechos justos por nuestro Señor, y la senda de los justos se asemeja a la de los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza la plenitud. Aquí involucra al creyente convirtiéndose más como Cristo. O sea que es un trabajo diario también, ¿verdad? No es que se dé de la noche a la mañana. Y esto no es algo que hacemos nosotros, sino que es algo que hace Él, y también es por medio del Espíritu Santo. Porque recordemos que sin el Espíritu Santo nosotros tampoco somos nada. Nosotros hacemos buenas obras mientras Él nos fortalece. Y eso lo podemos buscar en Efesios 2:10 y 2 de Corintios 9:8. Ahora también está lo que es la justificación perfecta. Y esta ya es una perfección, si lo podríamos decir, sin pecado. Y esta será nuestra cuando regresemos. No alcanzo a leer lo que dice al final. Cuando ingresemos la eternidad con nuestro Señor. Ese proceso de igual manera es progresivo y alcanza el orden posicional, y el creyente es hecho justo en la práctica, así como en el nombre. Permítanme que no me pasa de diapositiva. Ahora sí, ¿verdad? ¿La pueden ver? Sí, Anita. Gracias. Y ya finalizando, es que el paso 5, que es la glorificación, y esa glorificación es lograda a través de nuestra posición en Cristo, que esta será consumada por medio del proceso perfeccionador por el que Dios nos está llevando. Dios lo considera algo tan seguro que lo describe como si ya fuera un hecho consumado. Entonces, podríamos decir que debemos tener una paciencia en medio de las pruebas, sabiendo que el propósito de Dios es lograr nuestro bien, y Él será glorificado por medio de este plan, y a la vez seremos glorificados en Él. Y como conclusión también de que, solo recordarle, ¿verdad?, que realmente nosotros no somos quien lo buscamos a Él, sino que es Él quien nos escoge. Y a lo mejor para algunos esto es nuevo, pero es algo del proceso, ¿verdad? Como cristianos, que vamos a ir aprendiendo poco a poco en su palabra, y nos damos cuenta que realmente nuestro conocimiento es muy mínimo con todo lo que Él tiene en su palabra, y que realmente para comprenderlo necesitamos al Espíritu que nos guíe, porque tampoco es tan fácil de comprender o llegarlo a comprender a su totalidad, ¿verdad? Y nada, si alguien tiene algún comentario o decir algo, los escuchamos aquí. Y bendiciones. Bueno, buenas noches a todos otra vez. Yo creo que en conclusión podemos entender algo importante que mencionó. Bueno, varias cosas fueron importantes que mencionó Anita, pero una de ellas es el hecho de que ni nos podemos sentir más, ni nos podemos sentir menos cuando ya Cristo está en nuestros corazones. Porque, pues, si pusimos atención, hay algo bien importante acerca de lo que es la predestinación, que es un privilegio que no cualquier persona lo puede tener. Y es donde algunas veces, o casi siempre, no se entiende cuando la gente dice, bueno, pero si el amor de Dios es tan grande, ¿por qué yo me voy a condenar? ¿Por qué yo me voy a ir al infierno? O sea, es fácil, porque dice que si nosotros confesamos que Jesús es Dios y le creemos, pues vamos a ser salvos, más nada y menos nada. Entonces, algunos dicen, pero mire, algo tan sencillo como una simple oración o un simple repetir algo, no, no es un simple, es decirlo de todo corazón y creer que Dios verdaderamente nos puede cambiar. Ahora, ¿por qué les decía
que no nos podemos sentir más ni sentir menos, porque como seres humanos algunas veces se nos olvida que pertenecemos a Dios. Y por eso Dios es claro en su palabra, dice que el que se humille va a ser exaltado. Y antes de la caída, dice que viene la soberbia y viene la altilocuencia, o sea, es cuando nos sentimos más y ahí es donde pues nos pasan cosas malas, ¿verdad? Así que tengamos presente eso y pues sintámonos privilegiados, ¿verdad? Del amor de Dios y que tenemos que tener mucha paciencia y mucha fe, ¿verdad? Así que solamente, gracias, Anita. No sé si alguien más tiene algún comentario. Hola, buenas noches. Buenas noches, dale. Hola, bendiciones, pastor. Bendiciones también, Anita. Súper bien el desarrollo del discipulado. Solo tal vez abonar al final con respecto al tema de la predestinación. Igual como lo dijiste, es un misterio. No nos corresponde a nosotros como seres humanos estar haciendo suposiciones, ¿verdad? De a quién Dios va a tener misericordia o de quién no. Al final es un misterio y pues dentro de los diferentes posiciones teológicas hay ciertas discusiones que no se logran poner de acuerdo, pero en algo en el que todos estamos de acuerdo es que Dios es soberano y que los que ya estamos en los caminos de Dios debemos de apreciar esto como un gran agradecimiento, ¿verdad? Y estar claros de que no ha sido por algo específico que nosotros hemos hecho, sino que todo ha sido fruto de su misericordia. Y el hecho de que la Biblia exprese este misterio en donde Dios en su sabiduría sabe quiénes al final, Él define quiénes al final van a poder tener el privilegio de comprender, de escuchar el mensaje, comprenderlo y arrepentirse. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a evangelizar y por lo mismo que nosotros no sabemos quién al final va a abrir su corazón a Jesús, nosotros tenemos que hablarle a todas las personas, absolutamente a todas las personas, como personas que van a tener la oportunidad de convertirse, aunque es un hecho de que no, porque por ejemplo, si nosotros evangelizamos a 100 personas, sabemos de que las 100 no nos van a decir, sí, quiero hacer una oración con ustedes, sí, quiero aceptar a Jesús. Entonces, pues, al final es algo de que no nos corresponde a nosotros. Sí nos corresponde a nosotros hablarle a todos, así como el mismo ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando le llamó a Pedro que iba a ser pescador de hombres. Pedro solo tenía que tirar la atarraya, tenía que tirar el atarrayazo, ¿verdad? Y es Dios quien ponía los peces en esa red. Entonces lo mismo nosotros, no, nosotros tenemos que tirar el mensaje del Evangelio, tenemos que predicarle a todas las personas que Dios ponga en nuestras vidas, sean compañeros de estudio, sean familiares, sean incluso a veces nuestros mismos padres, nuestros primos, nuestros vecinos, predicarle el Evangelio con las palabras y con nuestros hechos. Y eso es nuestra labor. Ahora Dios sabrá qué persona va a escuchar el mensaje y se va a arrepentir, porque muchos pueden escuchar el mensaje, pero no todos se arrepienten. Pero, pero esa es nuestra labor. Así que tampoco el tema de que Dios va a escoger a algunos y otros no, así que no salga a evangelizar. ¿Va? Eso, cuidado con eso, porque eso es una desviación, ¿verdad? Nunca debemos de pensar de esa manera y agradecerle a Dios por el privilegio de ese gran misterio de la predestinación y que nosotros hayamos escuchado el mensaje y estemos aquí arrepentidos, estemos aquí congregados virtualmente, da un testimonio de que realmente nosotros sí hemos sido escogidos y estamos en los caminos de Dios. Así que ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias ahí por abordar los comentarios y espero que también en muchas cosas también les haya quedado como duda o sembrado la semilla para que puedan seguir leyendo o investigando y que ustedes, ¿verdad?, sean los que buscan ahí. Y nada, entonces nos despedimos en palabras de oración a los escogidos del Señor. Gracias a Dios, vea. Vale, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido poder
estar aprendiendo un jueves más de tu palabra, porque nos permites poder estarnos aquí, Señor, conectarnos, aunque sea 1 hora entre semana. Tú sabes, a lo mejor los cansados que estamos, Señor, pero estamos aquí dispuestos a aprender tu palabra, a abrir nuestro corazón. Y te pedimos y te damos las gracias, Señor, porque eres tú el que nos has permitido poder acercarnos a tus pies, poder ser parte de tu familia, poder ser parte de ti, Señor, porque eres tú el que nos ha dado esa gran oportunidad y que nosotros no somos los que te buscamos, Señor. Te pido, Señor, en estos momentos por cada una de las peticiones de los jóvenes y de los hermanos que están aquí presentes, que nos permita seguir aprendiendo más de tu palabra en estos jueves y que seas tú el que nos des la sabiduría también, Señor, para poder llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, a todas las personas que tú nos permitas. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Buenas noches a todos y nos vemos el sábado y el domingo también, porque hoy tenemos doble culto, ¿verdad? Feliz noche para todos.